Muy bien, estamos de regreso a nuestra edición de Noticias y antes de seguir con las informaciones, hacemos el alto habitual a esta hora para conversar con el entrevistado del día. Esta vez, el director del Servicio de Salud de Osorno, el doctor Nelson Bello Yarse, con nosotros. 38 años, además cumplió servicio de salud, tuvo aniversario esta semana y él tiene muchas novedades que contarnos. Doctor, bienvenido a INET Televisión. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, estamos en el tema del VIH, las enfermedades de transmisión sexual, una campaña interesante que han iniciado en nuestra región, en el país, suponemos, ¿no? Claro. Bueno, el Ministerio de alguna manera se hace cargo, siempre se ha hecho cargo, digamos, y siempre hemos estado preocupados del tema, pero destacó mucho, digamos, el aumento de casos notificados como VIH positivo, que bordea un aumento cerca del 30%, digamos, a nivel nacional. Y eso evidentemente pone las alarmas, ¿cierto? Y la necesidad de hacerse cargo con mayor fuerza del tema, enfocándolo básicamente en la prevención y en la detección, y evidentemente reforzar mediáticamente además la campaña. Esto significa spot publicitarios, spot en televisión, en los medios de comunicación masivos, en las redes sociales, que es más o menos lo que se estaba haciendo respecto a otros temas. Nosotros en particular como Servicio de Salud mantuvimos durante todo el año pasado nuestra campaña respecto al uso de preservativo. Hicimos una campaña a través de redes, hicimos una campaña en las lunetas que estuvieron puestas en algunos medios de locomoción colectiva, ¿cierto? Tanto para donación como para VIH y además para el plato de tu vida, que es este tema, digamos, del etiquetado de alimentos y básicamente el alimentarse sano. De todas maneras, las campañas tienen un objetivo. El objetivo es la población. Es la conciencia de las personas las que tiene que cambiar, digamos, y hacerse cargo de efectivamente poder entender de que la única manera de poder evitar un contagio mayor, digamos, del virus del VIH y además de las otras ITS asociadas, porque el mecanismo de transmisión es el mismo, debe partir por la conducta individual, digamos, de mantener parejas sexuales únicas, de evitar las conductas de riesgo, de utilizar adecuadamente y correctamente el preservativo. Y esos son, yo diría, los ejes principales de esta nueva campaña que se refuerza además. Pero tenemos estadística de casos en comparación a años anteriores, ¿sigue aumentando? ¿Se Mire, mantiene? La verdad, en el caso nuestro, en el caso de la provincia, yo diría por un trabajo bueno, digamos, de la red asistencial completa, en realidad hemos ido a la baja. Nosotros el pic de casos y de la mayor tasa que hubo, digamos, en la provincia de Osorno, con una tasa de un 30% por 100.000 habitantes, de informe lo que ocurrió el año 2013. De ahí en adelante, el año 2014 tuvimos una tasa de 22, el año 2015 una tasa de 20, el año 2016 tuvimos un pequeño aumento, una tasa de 23, lo que significó 54 casos nuevos, digamos, de VIH en la provincia, y en lo que va del año llevamos 19 casos, lo que corresponde a una tasa de 8,2, con datos a junio. Si se mantiene esta conducta, significa que este año deberíamos tener una tasa no mayor de un 16 o 16,4%, y lo que ha sido interesante también, y por eso destaco tanto la acción de nuestro hospital base como de la red asistencial completa, es que la cantidad de exámenes, de la disposición de exámenes, digamos, tomados en la red asistencial también ha aumentado. De un total, digamos, de 9.700 exámenes, considerando ciertos 6.400 exámenes tomados en forma electiva, más los 3.200 donantes de sangre a los cuales también se corrobora, se verifica, digamos, la sangre, ¿cierto? De un total de 9.700 exámenes en el 2012, contrastado con 12.900, casi 13.000 exámenes en el año 2016. Por lo tanto, hemos aumentado la cantidad de exámenes en forma significativa, digamos, desde el año 2013 en adelante, prácticamente cerca de un 40% más de exámenes disponibles, digamos, procesados, pero eso no ha llevado a diagnosticar más. Por lo tanto, tiende uno a pensar, digamos, de que la red se ha hecho cargo, digamos, de este problema, las campañas dan resultados, nuestra estrategia de ir a los colegios. Debo recordar de que la autoridad sanitaria, Teresita Cancino, recién estuvo hace un par de días, digamos, en el Mission College, efectivamente haciendo una campaña importante, digamos, respecto al uso correcto del preservativo, pero en definitiva, lo importante es no mal utilizar la red, entender de que el examen primero es seguro, que hay secreto y resguardo, digamos, de la información de los pacientes. Hay una consejería y un acompañamiento también importante, y eso permite no quedarnos tranquilos, evidentemente, porque esto es un tema que permanentemente tenemos que hacernos cargo, pero sí decir de que respecto a este tema, como de todas las ITS, hemos aumentado la cantidad de exámenes para poder pesquisar, y hemos pesquisado, yo diría, o la cantidad de pacientes informados ha ido más bien a la disminución en los últimos 3-4 años de trabajo. Doctor, cuando vemos una explosión de extranjeros en nuestro país, venezolanos, colombianos, ¿cierto? ¿Eso es un riesgo, además
además de que aumente estos casos, o hay una campaña especial para ellos? Fíjese que, bueno, yo creo que respecto a ese tema me lo han preguntado bastante, sí. Y creo que es importante entender de que las enfermedades infectocontagiosas, ¿cierto?, no tienen nacionalidad. Eso lo dijo el subsecretario de Salud Pública hace poco tiempo atrás. Yo lo repito y es así. Son las conductas de las personas las que generan, digamos, mayor riesgo o mayor susceptibilidad a contagiarse, por ejemplo, el VIH o de otra infección. Por lo tanto, uno no debe estigmatizar. Lo que sí debe, además, porque el aumento que hemos tenido del VIH, hay que recordar de que en particular, digamos, adultos mayores han aumentado, digamos, la prevalencia, digamos, de test positivo de VIH, sobre 65 años, ¿cierto? O sea, en definitiva uno pudiese asumir de que son parejas estables o de repente pudiesen haber algún tipo de conducta de riesgo, ¿cierto? Pero eso no tiene que ver ni con los migrantes, ¿cierto? Sino que más bien son actitudes propias del día a día. Por lo tanto, ahí es donde se debe enfocarse. Lo que sí debemos asegurar, y eso está además planteado por la Presidenta de la República en la circular número 67, que independiente de que los migrantes tengan todos sus documentos, el tema de los RUT actualizados, tienen que tener la facilidad de inscribirse en los centros de salud familiar, acceder y por lo tanto acceder a exámenes, acceder a prestaciones. Y eso FONASA lo está reconociendo, va al per cápita además de atención primaria. Por lo tanto, yo creo que la actitud más bien es tener una actitud abierta, ¿cierto? Facilitar el acceso de todos y todas, chilenos y no chilenos, a la red asistencial a fin de que cada cual, evaluando su propio riesgo, pueda tomar la decisión de acudir de acuerdo a lo que necesita y a lo que requiere. Cuando el ministro de Salud, Jaime Mañalich, ¿cierto?, señala que el condón solo se usa en casos de riesgo alto, ¿qué opinión le merece? Con todo el respeto que me merece la autoridad, la ex ministro de Salud, creo que es un error. Yo pienso básicamente de que creo que es así. Además, el condón es el presentativo, el condón es el único adminículo, digamos, o la única estrategia que ha demostrado controlar, estoy hablando de grandes series internacionales, controlar, digamos, el aumento explosivo que ha tenido esta epidemia. Y evidentemente el uso profiláctico es eso, profiláctico. Yo no necesito tener riesgo o solamente usar, sino que usarlo permanentemente. Porque ¿dónde está el riesgo, digamos? O cada cual lo evalúa, pero de repente tenemos adolescentes, ¿cierto? La actividad sexual se está iniciando a edades más tempranas, cada vez, y por lo tanto debe haber una conducta más bien abierta a discutir los temas, a no ocultarlos, a no tener una actitud, yo diría, más bien pacata, y no pensar que este tema solamente es de personas de riesgo, de homosexuales o de personas que ejercen la actividad sexual, que habitualmente suelen estar más controlados que la población general. Entonces, yo diría que el mensaje, esta es una opinión más bien personal, del uso del preservativo debiera educarse, el uso del preservativo, ojalá desde antes de que comience la actividad sexual de los jóvenes y de los adolescentes, y evidentemente asegurar el acceso, digamos, al preservativo una vez que es necesario y requerido por ellos. Pero eso requiere, de alguna manera, ¿cierto?, un trabajo previo de concienciación, de educación, de asumir, digamos, el riesgo y asumir el cuidado propio de las personas que están más cercanas a uno. Esta semana hubo Consejo Municipal, el doctor Jorge Castilla, su colega, señaló dudas respecto de donación de sangre justamente por este tema del VIH. Claro. ¿Qué habrá querido decir? Yo creo que estamos todos preocupados, digamos, evidentemente, de que efectivamente exista una mayor pesquisa. Ese es el tema que es importante. Ya he demostrado, digamos, de que hemos aumentado la cantidad de exámenes disponibles desde el año 2013, digamos, en adelante, con un valor no menor, digamos, un 30 o 40% mayor disponibilidad. Yo creo que uno no debe, porque entiendo que lo que se planteó fue algo así como donar sangre y ahí vamos a saber, digamos, si es que estamos. Yo creo que el banco de sangre tiene una tremenda labor. Nuestro banco de sangre está profesionalizado, tiene estándares espectaculares. Yo creo que uno no debe entregarle un estrés mayor al banco de sangre, salvo asegurar la seguridad que tiene la sangre. Cuando uno va a donar sangre hay una serie de preguntas ahí, que tienen que ver con las costumbres, con temas de promiscuidad, con básicamente, ¿cierto?, y que permiten plantear si es que corresponde donar o no donar. Yo diría que está la disponibilidad, como ya lo he planteado, en la red de atención primaria en nuestro hospital base, con exámenes para poder saber si una persona es portadora o no del virus del VIH, y no hay que utilizar el banco de sangre o la donación para esto, porque en realidad, aparte del examen que se le toma a la muestra, se está ocupando también un set completo de donación, por lo tanto los costos asociados, digamos, a una detección son mayores y que le estamos quitando en definitiva recursos, yo diría, al banco de sangre para asegurar, ¿cierto?, además la provisión adecuada de hemoderivados cuando son necesarios. Así que yo diría que la forma de pesquisar no es a través del banco de sangre.
Si uno tiene y sabe que existen conductas de riesgo y tiene la duda, lo que tiene que hacer es acercarse a la red asistencial, a los CEFAM, al hospital base, ¿cierto? Ahí hay personas, consejeros, digamos, y personas preparadas en toda la red para guiar respecto a este tema, lo que venga después además, y esa es la forma de poder saber. Y lo otro, que es tremendamente importante, creo yo, respecto a este tema, es que este es un tema que no es solamente de salud, un tema de educación, un tema de la Junta de Vecinos, en los clubes deportivos. Uno debe tender a, yo diría, multiplicar, ¿cierto?, estas estrategias que son buenas y saludables para mantener un estado de salud adecuado, para saber si hay dudas, guiarse y efectivamente hacer responsable. Y si uno tiene dudas, hacerse el examen, utilizar adecuadamente el preservativo, digamos, y yo espero que logremos, yo diría, quitar un poquito, digamos, el conservadurismo respecto de este tema en particular, porque es un tema tremendamente importante, ¿cierto? Y efectivamente podamos educar a nuestros niños, niñas y adolescentes desde antes que inicien su actividad sexual. Bueno, no al tiempo, doctor, vamos avanzando con la acreditación de los hospitales. ¿Cómo va ese tema? No, bueno, hay una muy buena noticia, digamos, esta semana. Aprovecho de saludar a todos los funcionarios y el equipo directivo del Hospital de Río Negro, porque el Hospital de Río Negro, yo voy a decir posterior al Hospital de Purranque, que fue el primer hospital de base comunitaria, digamos, acreditado, después de acreditar nuestro hospital base San José también en el año 2016, el Hospital de Río Negro cumplió con un muy alto estándar, digamos, medido por una empresa externa, por un tercero, la evaluación de los procesos que tienden a la seguridad y a la dignidad en el trato y en el manejo de los pacientes. Cumplió con un 94%, que es un altísimo porcentaje, digamos, de las características que se evalúan en el proceso de acreditación. Así que mi agradecimiento, mi salud, mi felicitación para el equipo de calidad y para el cuerpo directivo, la señora Muriel Muñoz, como directora de ese centro, que lleva adelante, ¿cierto?, un trabajo importante y que en este caso en particular ha logrado, digamos, unir a todos los funcionarios entendiendo de que la calidad de atención y la seguridad de los pacientes está primero y eso es lo que nos define. Y en segundo lugar tuvimos la segunda tremenda noticia y la relevo, digamos, tremendamente, que es la reacreditación del Hospital de Purranque. El Hospital de Purranque es el primer hospital acreditado en la región y el primer hospital de base comunitaria acreditado en el país. Fue el primero de todo. Antes de la necesidad de que se acreditaran todos los hospitales, yo quiero decir que la superintendencia y el Estado en definitiva plantea que el 1 de enero del año 2019 toda la red tiene que estar acreditada. Purranque acreditó por primera vez, digamos, en enero del año 2014 y tuvo que reacreditar. Y reacreditar es mucho más difícil. Luis Américo, sepa usted que de los hospitales que se someten a reacreditación, cerca del 30-31% fracasan, porque creen que esto en definitiva es un estándar que se logró y después empiezan los relajos de nuevo y se pierde un poco el control sobre las distintas características que tienen que asegurarse, ¿cierto?, para efectivamente dar calidad en la atención y seguridad al paciente cuando ingresa. El Hospital de Purranque reacreditó muy bien en una situación muy compleja y ha logrado ir generando esta cultura de calidad que en definitiva es una cultura de mejoría continua en nuestros procesos. Lo importante de esto es plantear de que tanto los hospitales que están acreditados, nuestros hospitales, todos los hospitales están avanzando, digamos, en la acreditación, son hospitales seguros para que los pacientes lleguen con tranquilidad y confianza, son hospitales cuyos procesos de distinta índole, clínicos, de banco de sangre, en el caso que haya unidad de diálisis, como va a ver en Purranque posteriormente, algunas características respecto a la unidad de diálisis, para evitar, por ejemplo, las infecciones asociadas, ¿cierto?, a los procesos de diálisis que ocurren, el tema de la planta de agua, ¿cierto?, la calidad del agua con la que se dializan los pacientes, el asunto de las biopsias, la identificación, el consentimiento informado, el que el paciente esté adecuadamente identificado, o sea, a veces cuando hay que trasladar pacientes, por ejemplo, que hayan planes de contingencia frente a incendios, cortes de agua, cortes de luz, o sea, todo lo que signifique darle seguridad a los pacientes en los establecimientos. De eso se trata la acreditación. Y esta es la cuarta garantía de la ley GES, que ha sido la más difícil de cumplir, pero ya hay 144 hospitales en el país acreditados, de los cuales el primero fue Purranque, que reacreditó también ahora con un muy alto porcentaje, y eso aprovecho de agradecer también a todos los funcionarios de Purranque y enviarles un cariñoso saludo y agradecimiento en nombre de la comunidad por este logro y en particular saludar al doctor Roberto López, director de ese hospital. Doctor, ¿qué es lo que es un resonador nuclear magnético? Bueno, ese es otro. La resonancia magnética desde hace un tiempo a esta parte son métodos, digamos, distintos a la radiología convencional. Ya no se usan radioactivos, digamos, como usa el escáner, ¿cierto?, o la radiografía simple.
Tampoco se usa ultrasonido como el que usa la ecografía para poder ver imágenes, sino que ondas electromagnéticas. Y esas a través de un software, ¿cierto? Pasan a una pantalla y un médico radiólogo especialista en definitiva puede ver. La gracia que tiene el resonador es que para ciertas vísceras y ciertos órganos en particular, sistema nervioso central, alteraciones musculoesqueléticas, alteraciones pélvicas, en particular alteraciones de la vía biliar, del hígado y del páncreas, que son patologías no poco frecuentes, permiten obtener imágenes de mucha mejor calidad y definición mucho mayor de ciertos procesos, por ejemplo, como las neoplasias, ¿cierto?, que pueden afectar cualquiera de estas localizaciones, o cálculos biliares u otros. Ha sido difícil desarrollar la imagenología compleja. Nosotros, que cada vez evidentemente nuestro cuerpo médico pide, porque evidentemente la calidad y la fineza para, no sé, esguinces, roturas meniscales, de labros, de articulaciones, es mucho más específica, y nuestros pacientes tienen que sufrir el hecho de que primero no tengamos un resonador magnético no salvo que tiene la clínica alemana, pero que significa comprar un servicio en definitiva y que no es menor. Y los pacientes que se atienden dentro de la red o son trasladados a Puerto Montt, que tampoco da abasto para lo propio, porque recordad que Puerto Montt recibe toda la parte sur del país, incluyendo Chiloé, que no son pocos pacientes, o tener que derivarlos a Temuco. Por lo tanto, los costos para poder tener una resonancia, los tiempos de espera son mayores. Nosotros partimos, digamos, con la elaboración del proyecto de resonancia magnética en conjunto con el departamento de proyectos, digamos, del Hospital Base desde hace un par de años, y aparte de obtener en definitiva la recomendación por parte y la no objeción por parte de la División de Gestión de Redes Asistenciales de la Subsecretaría de Redes, el siguiente paso fue obtener los recursos. Nosotros incluimos imagenología compleja, digamos, en el convenio de programación firmado en 2014 con el gobierno regional, y favorablemente el día miércoles recién pasado, en el core que se realizó en Talcahué, pudimos obtener, digamos, la aprobación para la utilización de 1.881 millones de pesos, una inversión no menor, para adquirir un resonador magnético de última generación, ¿cierto? Y además poder financiar las reparaciones o las adecuaciones a la infraestructura que está en el departamento o en la unidad, digamos, de imagenología del hospital, a fin de poder dar cabida a este resonador. El resonador, aparte de resolvernos a nosotros, sin duda va a servir además para resolver las listas de espera de Chiloé probablemente y de otros sectores, digamos, ¿cierto? Porque evidentemente son escasos. Son exámenes cada vez que van a ser solicitados por el cuerpo médico con mayor frecuencia, tienen una amplia gama de indicaciones, y creo que este va a ser un aporte importante, digamos, para el Hospital Base. Nosotros esperamos dejar firmado el contrato antes de fin de año, y yo me atrevería a asegurar de que si todo anda bien, digamos, y estos esfuerzos son coronados con éxito, deberíamos tener un resonador funcionando en agosto del próximo año. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista. Yo quiero unos segundos, porque estamos en la hora que se refiere. Usted habló del aniversario, destacando lo que ha sido el apoyo de los funcionarios. Mire, yo agradecía en este aniversario, digamos, en la labor de cada una de las unidades. Evidentemente nosotros hemos tenido que fortalecer las competencias y el recurso humano que tiene el servicio para poder hacer frente a todas las cosas que hemos ido haciendo, tanto en prevención, estamos hablando del VIH, estamos hablando del ANTA, estamos hablando de la infraestructura, digamos, que se lleva adelante, de atención de adultos mayores, de participación con adolescentes, en fin, de lograr un trabajo comunitario mucho más potente y mucho más fuerte, y de alguna manera evangelizar. Eso, cada una de aquellas cosas que a mí me toca, digamos, de alguna manera de ser la cara visible, pero tiene un cuerpo humano y un cuerpo funcionario enorme detrás, muy comprometido, altamente competente, y fue el momento de poder ir agradeciendo, digamos, a cada uno de ellos, y consideramos que este aniversario era el momento propicio para hacerlo. Este es el cuarto aniversario que me toca a mí estar en el servicio de salud de Osorno. Estoy tremendamente agradecido. Creo que el cuerpo humano que allí está debe ser muy valorado por la comunidad de la provincia. Son personas jóvenes en su gran mayoría, y se da este mix entre experiencia, digamos, y ímpetu y fuerza, digamos, para gestionar de la juventud. Y uno siente, digamos, de la gente, independiente de que esto es trabajo, nuestros gestores, que son nuestros funcionarios, van más allá del trabajo, o sea, más allá del compromiso dado por el contrato y por el sueldo, sino que efectivamente se nota, y se ha notado, yo en ese sentido estoy tremendamente agradecido de ellos, un compromiso por disminuir las inequidades, por mejorar, digamos, la atención de nuestros beneficiarios, y por ir avanzando en los distintos aspectos que nos hemos propuesto en estos años. Así que agradecido de los funcionarios de nuestro servicio. Evidentemente, cuando avanzamos aparecen nuevas tareas a las que acometer, y yo siento que cada uno de ellos está
a través de este trabajo se ha ido formando para ser excelentes gestores donde ustedes los pongan a ser muy buenos funcionarios. Así que estoy muy agradecido, un abrazo y un saludo a todos los funcionarios de nuestro servicio. Gracias a usted. Muchas gracias a usted. El doctor Nelson Bello Yarse, director del Servicio de Salud de Osorno, en conversación con INET Televisión. Vamos a una pausa y de regreso seguimos revisando más informaciones. Ya estamos de vuelta.